La lluvia torrencial arreciaba con fuerza el camino en plena noche, cuando el ciclista disminuyó su marcha. De fondo, se escuchaba una especie de ruidos débiles, sollozantes y desconocidos. Intrigado, el hombre bajó de su bicicleta y decidió investigar. Se adentró entre unas escombreras y, a pocos metros, avistó a una niña semidesnuda y malherida. La habían violado y estrangulado, pero todavía tenía pulso. La pequeña sobrevivió al despiadado ataque, no así otras 3 niñas. Un depredador sexual andaba suelto bajo la apariencia de un ciudadano atento y servicial y había puesto en jaque a la policía en la mayor cacería a un pederasta en la historia del Reino Unido. Era Raymond Morris, más conocido como el monstruo de Cannock Chase. Raymond Leslie Morris nació el 13 de agosto de 1929 en el pueblo industrial inglés de Walsall, en el condado de Staffordshire, del que apenas conocemos datos sobre su biografía salvo que trabajaba como ingeniero y que se casó 2 veces. La primera fue en 1951 con Muriel, hija de un vecino, y tuvieron 2 hijos. Durante los siguientes casi 10 años, el matrimonio discurrió bajo el control y dominio absoluto de Raymond. Nuestro protagonista tenía una actitud violenta y de poder total sobre Muriel, a la que solía maltratar habitualmente y obligaba a mantener relaciones sexuales extremas cuando se lo ordenaba. La situación terminó cuando ella decidió separarse. Las segundas nupcias llegaron a sus 35 años y unos meses antes de su primer ataque sexual a una menor. Raymond se casó con Carol, de 21 años, se mudaron a un piso frente a la comisaría de policía de Green Lane, también en Walsall, y empezó a trabajar como ingeniero capataz en una fábrica de instrumentos de precisión en Oldbury. Si bien en su anterior matrimonio, Raymond mostró una doble cara, una amable hacia el exterior y otra violenta con su mujer, durante su convivencia con Carol siempre fue un hombre tranquilo, amable y respetable. Sus propios compañeros de trabajo le describieron como educado y servicial, aunque algo antipático. Pese a esta apariencia de normalidad, Raymond escondía unos fuertes impulsos sexuales hacia niñas menores de edad. Uno de sus primeros delitos fue engatusar a 2 colegialas de 10 y 11 años para fotografiarlas desnudas. Sin embargo, estos hechos jamás llegaron a juicio porque nunca se encontraron pruebas. Era su palabra contra la de unas niñas. Mientras tanto, el ingeniero siguió acechando y observando menores a lo lejos hasta que, el 1 de diciembre de 1964, dio un paso más allá y cruzó la línea. Raymond secuestró mediante engaño a Julia Taylor, de 9 años. Le dijo que era amigo de su madre y la pequeña, confiada, no dudó en subirse al coche de aquel desconocido, un tal tío Len. Minutos después, un ciclista la encontró a punto de morir, semidesnuda y con signos de haber sido violada, golpeada y estrangulada. Pese a que un testigo presencial del rapto hizo una descripción del automóvil, grande, con pintura de 2 tonos y unos alerones en la parte trasera y otro en el parabrisas más próximo al conductor, la policía no pudo localizarlo y se archivó el caso. Aquello propició que Raymond se confiase e iniciase una sanguinaria matanza. Conocedor de la región, particularmente de la pista agrícola de Cannock Chase, muy cerca de la carretera A34, el ingeniero se dedicó a secuestrar a niñas de entre 5 y 7 años a las que, mediante todo tipo de artimañas, convencía para que se subieran a su vehículo. A continuación, las violaba brutalmente, las asesinaba y arrojaba sus cuerpos a una zanja. Entre el 8 de septiembre de 1965 y 19 de agosto de 1967, Margaret Reynolds, de 6 años, Diane Tift, de 5 años, y Christine Darby, de 7 años, fallecieron a manos de este depredador sexual sin que las autoridades pudiesen hacer nada para detener esta carnicería. En todos los casos, el despliegue policial y ciudadano fue extraordinario. Hablamos de más de 1000 agentes de la zona involucrados, además de expertos de Scotland Yard en desapariciones forzosas y depredadores sexuales, más de 2000 vecinos ayudando en las batidas. Centenares de carteles colgados en postes eléctricos, marquesinas, paradas de autobús, escaparates.
En los dos primeros asesinatos, el de Margaret y Diane, al producirse en el espacio de 3 meses, se registraron 6.000 casas y jardines, las unidades subacuáticas buscaron en estanques y embalses. Se comprobaron fábricas y almacenes abandonados. Y se interrogaron a más de 25.000 personas, entre ellas a nuestro asesino. Pero su coartada era sólida, estaba con su mujer los días de las desapariciones, así que jamás fue considerado sospechoso. El 12 de enero de 1966 un cazador de conejos encontró los cadáveres de las niñas en Cannock Chase, en una zanja llena de agua. La autopsia reveló que Diane había sido violada y después asfixiada con la capucha de un duendecillo de su anorak mientras su asesino le presionaba la nariz y la boca. En el caso de Margaret, su cuerpo desnudo yacía a pocos centímetros de Diane y estaba gravemente descompuesto, así que nunca se pudo determinar la causa de la muerte. Los únicos vestigios forenses encontrados en la escena del crimen fueron los rastros de semen del autor, estaban sobre y en el interior de Diane. 2 días más tarde, el subjefe de policía de la policía de Staffordshire, Thomas Lockley, confirmó en una multitudinaria rueda de prensa: estamos persiguiendo a un peligroso asesino de niñas que puede atacar de nuevo. Por tanto, era urgente poner en marcha una estrategia para pillarlo infraganti. Durante el siguiente año y medio, un numeroso grupo de investigadores se encargaron de cotejar información, interrogar a testigos casa por casa, revisar miles de formularios de automóviles, recopilar cualquier tipo de prueba. Además, se ideó un plan de actuación por si una niña desaparecía. Esta hoja de ruta, denominada Stop Plan, algo así como plan de detención, consistía en sellar la ciudad de Balsall y sus alrededores, acordonar las salidas secundarias, poner barricadas en todos los accesos principales a Cannock Chase y desplegar oficiales en cada uno de estos puntos estratégicos. 4 cuerpos policiales de la región, aparte de Scotland Yard, se pusieron manos a la obra. Pero todo este esfuerzo fue en vano. El 19 de agosto de 1967, Raymond secuestró a plena luz del día a Christine Darby, de 7 años, mientras se encontraba jugando con unos amigos en la calle y a pocos metros de su casa. El asesino fingió estar perdido y necesitar unas indicaciones, así que invitó a la pequeña a mostrarle el camino. Aquella fue la última vez que la vieron con vida. Nuevamente, se llevó a cabo un despliegue de búsqueda sin precedentes con más de 1.000 voluntarios, medio centenar de policías. 24.000 octavillas con la fotografía de la pequeña y el interrogatorio de centenares de lugareños, incluido Raymond, del que tampoco sospecharon. Ni siquiera sus familiares o amigos podían imaginar que era él a quien buscaban desesperadamente cuando hacía comentarios sobre la inteligencia del supuesto autor para lograr escabullirse de la policía. El 22 de agosto, un soldado, miembro del grupo de búsqueda, encontró el cuerpo de Christine, había sido violada, asfixiada y arrojada entre la maleza a menos de 1 kilómetro de donde fueron halladas las otras 2 menores. En la escena del crimen se recuperaron huellas de neumáticos fragmentadas y se determinó que pertenecían a un coche de tamaño familiar y que su conductor, por las maniobras hechas para entrar y salir del paraje, conocía perfectamente la zona. Es decir, tenía que ser un lugareño. A partir de ahí, se intensificó la investigación policial gracias a la ayuda de Scotland Yard. 150 detectives visitaron 39.000 hogares. Entrevistaron a 80.000 personas y revisaron más de 1 millón de formularios de automóviles tras las descripciones de los testigos. A esto se sumó la importancia del testimonio de 2 testigos cruciales, describieron físicamente al bautizado como monstruo de Cannock Chase y se hizo una composición facial a todo color. Por fin le habían puesto cara al depredador, ahora solo faltaba encontrarlo. Pero esta estrategia tampoco funcionó, nadie conocía al individuo. De ahí que los investigadores optasen por interrogar nuevamente a los lugareños de entre 21 y 50 años. Estos debían rellenar un cuestionario donde explicaban su paradero en la fecha del secuestro y asesinato de Christine, además de incluir el nombre de las personas que podían corroborar su coartada.
Esto también falló, aunque uno de los detectives descubrió algo relevante, muchas de estas personas tenían como coartada a sus esposas. Por tanto, era factible que el asesino hubiese sido interrogado previamente, pero encubierto por su mujer. Mientras la policía trataba de seguir esta pista, los hechos relatados a continuación precipitaron su arresto. El 4 de noviembre de 1968, Raymond trató de secuestrar sin éxito a Margaret Aulton, de 10 años, pero la pequeña se resistió fuertemente y logró escapar. Una vecina, testigo del suceso, apuntó rápidamente la matrícula del coche y el modelo, un Ford Corsair verde y blanco. La policía comprobó la identidad del propietario y, al día siguiente, detuvieron a Raymond Morris por intento de secuestro. Pero como Margaret no pudo señalarlo en una rueda de reconocimiento, lo dejaron en libertad. Aún así, los investigadores se percataron del gran parecido del sospechoso con el retrato robot del asesino y decidieron seguir investigándolo. Los agentes descubrieron que Raymond había sido interrogado hasta en 4 ocasiones en relación con las desapariciones y muertes de las niñas, pero que sus coartadas siempre estuvieron confirmadas por su esposa Carol. A esto se sumaron varias coincidencias. Había tenido un vehículo de 2 tonos marca Vauxhall Velox, los recibos de gasolina correspondían a zonas próximas a los lugares de los raptos. Y un análisis de su registro horario en el trabajo confirmaba que había salido 1 hora antes de la desaparición de Christine. Las piezas del puzzle parecían encajar. El 15 de noviembre procedieron a su segunda detención por secuestro y asesinato mientras un equipo registraba su domicilio. Se le incautaron imágenes pornográficas de niños hechas en su casa, incluidas las de su propia sobrina de 5 años. Al mismo tiempo, otros agentes interrogaron a la esposa sobre las coartadas facilitadas y, aunque Carol trató de mantener su versión, terminó por derrumbarse y confesar que todo era mentira. Dijo que su marido estuvo con ella porque no creía que él pudiera ser responsable de algo así. Por su parte, Raymond negó todos los cargos que se le imputaban y mostró un semblante frío, cruel y simplemente malvado, describió el superintendente Pat Molloy, uno de los 3 oficiales principales del caso. El 18 de febrero de 1969 se inició el juicio contra Raymond Morris por un delito de asesinato a Christine Darby, 2 de agresión sexual contra su sobrina y el intento de secuestro de Margaret Aulton. En cuanto a los crímenes de Margaret Reynolds y Diane Tift, jamás se pudo relacionar su participación. Tras 7 días de proceso, el jurado del tribunal de Stafford tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto. Eran las 16:28 horas cuando el monstruo de Cannock Chase fue declarado culpable de todos los cargos. No pretendo retenerlo mucho tiempo ni hacer ningún comentario sobre este terrible asesinato, le dijo el juez Ashworth al acusado, solo hay una sentencia, como usted sabe. Cadena perpetua. Al escuchar el dictamen, Raymond alzó la vista hacia la galería pública que comenzó a proferir insultos y amenazas. «Cuélguenlo», gritaban. El asesino mantuvo impertérrito la compostura y, justo antes de salir de la sala custodiado por varios agentes, le lanzó una fría mirada a su esposa. Lo había traicionado. Durante 45 años, Raymond permaneció en la prisión HMP Guillemot, en Preston, donde trató de pedir una revisión de su condena, pero fue rechazada por el tribunal. Sus únicas declaraciones públicas, ya con la salud muy mermada, se publicaron en el Sunday Mercury en el año 2011. Al escuchar el dictamen, Raymond alzó la vista hacia la galería pública que comenzó a proferir insultos y amenazas. «Cuélguenlo», gritaban. El asesino mantuvo impertérrito la compostura y, justo antes de salir de la sala custodiado por varios agentes, le lanzó una fría mirada a su esposa. Lo había traicionado. Durante 45 años, Raymond permaneció en la prisión HMP Guillemot, en Preston, donde trató de pedir una revisión de su condena, pero fue rechazada por el tribunal. Sus únicas declaraciones públicas, ya con la salud muy mermada, se publicaron en el Sunday Mercury en el año 2011. Siempre mantendré que no soy responsable del asesinato de Christine Darby y espero que mi lucha por la justicia descubra la verdad.
Solo puedo decir una y otra vez que no fui yo y esperar que alguien me escuche, dijo. 3 años más tarde, Raymond falleció por causas naturales, a los 84 años. Su cuerpo fue incinerado por el Ministerio de Justicia y se convirtió en un asunto nacional cuando salió a la luz que se usó el dinero de los contribuyentes para pagar los gastos funerarios y comprarle flores al asesino. El montante fue de unos 3.000 euros y las familias de las víctimas se sintieron avergonzadas. Gracias por ver el video, y si te gustó suscríbete, dale me gusta, comparte y comenta, hasta el próximo video.